Bueno, espero que tengan muy bien. Buen día a todas y a todos. Vamos a trabajar entonces con este teórico eh, de número 5, digamos que empezamos lo que sería la segunda unidad, nos empezamos a meter directamente, digamos, o sea, en el análisis de lo que supone, digamos, la etnografía como forma de producción de conocimiento, y vamos a arrancar este primer bloquecito, digamos, corto, trabajando, recuperando algunas cosas del texto que está de apoyo para esta primera clase de la unidad 2, que es el texto de Elsie Rockwell, el capítulo 1, que nos propone, digamos, o sea, algunos lineamientos generales para un poco para trabajar en lo que sería una definición de lo que es la etnografía. Vamos entonces a compartir la presentación. Uh-huh. Bien, acá estamos. Antes que nada, digamos, o sea, les voy a mencionar, digamos, o sea, la presentación de hoy la vamos a trabajar la mitad en esta clase y la mitad en la clase que viene, pero, digamos, se integra como una unidad, ¿no? O sea, lo que tenemos es, vamos a dividir en dos clases digamos, o sea, este trabajo que vamos a hacer sobre la definición de la antropología, digamos, o sea, un poco delimitar cuáles son sus límites y posibilidades, sus contornos, el tipo, digamos, o sea, de características que supone el desarrollo de una investigación basada en la etnografía como forma de producción de conocimiento. Entonces vamos a trabajar sobre esta misma presentación, pero en dos clases, en esta y en la que viene. Bien, en principio vamos a ver justamente a definir, digamos, aquello que la etnografía no es, pero ¿por qué, digamos, empezamos diciendo esto? Porque generalmente ustedes pueden encontrar un montón de material producido, digamos, acerca de el enfoque etnográfico, la técnica, perdón, etnográfica, en manuales de sociología, digamos, o sea, en manuales de investigación cualitativa, que justamente, digamos, o sea, lo que van a trabajar es la etnografía en función de estas dos entradas, como un método o como una técnica. Y eso justamente lo que siguiendo, digamos, o sea, el texto de Rockwell, vamos a justamente señalar que no es, la etnografía no se limita, digamos, a un método ni a una técnica de investigación de tipo cualitativa. Y cuando hablamos de método, estamos hablando de un método para desarrollo de las ciencias sociales, y por eso, digamos, o sea, vamos a decir que es un conjunto ya prefigurado de pasos y de procedimientos de investigación que permiten justamente desarrollar una pesquisa, digamos, o sea, sobre un tema determinado. Sin embargo, justamente la etnografía, vamos a ver, que desplaza de esta idea, porque no es un método prefigurado, sino que justamente la vamos a pensar como una forma de investigación que es, antes que prefigurada, flexible, y por lo tanto, digamos, o sea, tiene bastante de experimental y bastante de situada. Vamos a ver que en la etnografía no hay digamos, no hay una sola forma de poner en práctica la producción de conocimiento desde un enfoque etnográfico, sino que hay varias y que en general son contingentes a las condiciones y posibilidades que tenemos en un campo determinado. Esto no quiere decir que no haya posibilidad de generalizar, que no haya posibilidad de extraer, digamos, o sea, alineamientos generales que definen el método, como vamos a ver ahora, pero lo que sí vamos a decir entonces ahora es que no es algo que ya está estructurado y prefigurado en forma de una sucesión ya bien delimitada de pasos y de situaciones, por lo tanto, digamos, o sea, es muy difícil pensar en que haya un manual de etnografía, porque justamente lo que vamos a ver es que hay un montón de condiciones que afectan el desarrollo del proceso de conocimiento etnográfico y al mismo tiempo son las que le dan sustento, que ahora vamos a entrar en detalle. Obviamente, digamos, o sea, la etnografía, digamos, se incorpora dentro de lo que son el gran repertorio, digamos, o sea, de metodologías cualitativas, porque justamente va a focalizar su atención no en la cuantificación, digamos, o sea, a partir de indicadores de una determinada realidad social, sino justamente de pensar su complejidad, pensar su diversidad. Entonces, en ese sentido, entonces se integra dentro de lo que es el amplio, digamos, o sea, abanico de enfoques cualitativos de investigación. Otra, digamos, acepción bastante común que ustedes pueden llegar a encontrar acerca de la etnografía es que es una técnica de recolección de datos, y de hecho lo que van a ver, digamos, en función de lo que propone Elsie Rockwell, es que, digamos, hay líneas de sociología cualitativa que, digamos, integran a la observación participante, pero no al método etnográfico, sino a la observación participante como una técnica dentro de sus estrategias de investigación cualitativa. Esto es la cuestión de
permanecer, digamos, o sea, durante un determinado tiempo, compartiendo, digamos, o sea, ese nivel de la vida cotidiana con nuestros interlocutores y haciendo registros de observación. Eh, el tema es que la etnografía no se subsume solamente a realizar esa práctica específica en términos de técnica de lo que llaman recolección de datos en un campo determinado, ¿no? Sino que justamente lo que vamos a ver es que la etnografía propone ampliar, digamos, o sea, profundizar y desplazar el tipo, digamos, o sea, de conocimiento que se coproduce con los sujetos con los cuales estamos trabajando. Entonces, no es solamente, digamos, o sea, una forma particular de captura de datos de la realidad, en este caso no con una encuesta, no, digamos, o sea, con un formulario, sino directamente con la experiencia directa, pero, digamos, o sea, de ninguna manera se reduce solamente a eso, sino que justamente lo que está proponiendo Rockwell y nosotros vamos a seguir en el curso es pensarla como un enfoque más amplio, digamos, con una perspectiva más general de cómo construir conocimiento. Por eso, lo que vamos a señalar es que, vamos a correr acá mi pantallita, que justamente vamos a trabajar en términos de aquello que la etnografía no puede dejar de ser, en vez de delimitarla, digamos, o sea, con un conjunto fijo de categorías digamos, de nociones, lo que vamos a ver es justamente qué es lo que la etnografía no puede, digamos, o sea, dejar de ser, qué es lo que le da, digamos, sentido a la producción de conocimiento en términos etnográficos. Y aquello que no puede dejar de ser es justamente una perspectiva particular para construir conocimiento que va a traer, digamos, o sea, a desarrollar, digamos, eh, o es una perspectiva para construir conocimiento que recupera, digamos, entonces, distintas tradiciones y repertorios de conocimiento. Y con esto estamos diciendo que estamos valorando el conocimiento profesional, el conocimiento, digamos, académico, el conocimiento local, vamos a ver, digamos, vamos a trabajar un poquito más sobre esto en las clases que vienen, pero justamente basar, digamos, o sea, la producción de un conocimiento no desde un único repertorio o un único repertorio de conocimientos considerado como el acreditado, digamos, o sea, entonces, no es que estamos tomando datos de la realidad para ser procesados con un sistema de conocimiento académico experto que entonces deriva, digamos, o sea, sino que lo que estamos haciendo es poniendo en relación distintos repertorios de conocimiento a los cuales le estamos dando entidad de conocimiento, le estamos dando entidad y relevancia y legitimidad como conocimientos, y esto es el conocimiento que tienen nuestros interlocutores por el hecho, digamos, de vivir en su mundo, por el hecho de habitar sus mundos. Ese tipo de conocimiento es un conocimiento que para la etnografía es súper relevante y por lo tanto, digamos, el conocimiento generado por este enfoque, por esta perspectiva, deriva justamente de la puesta en relación de repertorios de conocimiento diferentes. Y esto es una característica muy importante en términos de cómo empezar a delimitar aquello que es el foco de la forma etnográfica de producción de conocimiento. Y lo que vamos a trabajar es cómo reconocer, digamos, o sea, lo que Elsie Rockwell, digamos, desarrolló muy bien en toda su labor investigativa, que tiene que ver con la producción y el uso práctico de las categorías sociales, así como hay categorías analíticas que derivan justamente de un conocimiento científico, digamos, o sea, de la teoría acumulada por una determinada disciplina, digamos, también hay categorías sociales que justamente organizan nuestra vida, esto que veíamos nosotros en la clase pasada, en términos de esa dimensión de la vida cotidiana, esa dimensión de la conciencia práctica, ¿no? O sea, y entonces cómo intervenir en eso. Bueno, nosotros lo que vamos a ver es que hay categorías que organizan esa experiencia. Categorías que definen el mundo, que lo clasifican, que lo ordenan. Entonces lo que vamos a trabajar es identificando también esas categorías justamente en su cotidianidad, en su uso práctico, y contrastándolas, digamos, con lo que nosotros podemos recuperar también de la teoría acumulada. Entonces, de esa conjunción es donde el conocimiento etnográfico se va a anclar, se va a producir. En ese sentido, ¿hay una sola forma de hacerlo? No, hay muchas. Y depende del campo, depende del investigador, depende de las condiciones. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver es que la etnografía hace un uso ecléctico de varias técnicas y recursos de investigación, a veces, digamos, triangulando con datos, siempre trabajando con un proceso de contextualización e historización, que implica, digamos, hacer un trabajo de archivo. Entonces, hay parte del trabajo que es un trabajo de archivo y parte del trabajo que es un trabajo de campo en términos de la experiencia directa del investigador.
que es súper importante, pero siempre lo que vamos a ver es que si bien es experimental, si bien cada etnografía se puede considerar como un experimento en sí mismo, digamos, o sea, donde depende mucho de la contingencia, porque son periodos de plazo, digamos, periodos prolongados en el tiempo, digamos, o sea, donde hay que seguir procesos, seguir a personas, seguir actores, y entonces hay un montón de contingencias que intervienen, y no se puede planificar etapas de investigación de una forma, digamos, o sea, demasiado estricta, sino que hay una planificación muy preliminar que se puede ir modificando en el tiempo. Lo que sí vamos a ver es que siempre, digamos, o sea, ese tipo de diseño de investigación está respondiendo a un diálogo permanente con, digamos, la teoría, digamos, acumulada. Entonces no es un desarrollo, digamos, liviano, digamos, o sea, y sin guía, sino que justamente, digamos, o sea, hay un trabajo que vamos a ver, digamos, o sea, cómo se va elaborando, de ida y vuelta, si se quiere, en términos entre lo que sucede a nivel del registro empírico y el trabajo de campo, y lo que sucede a nivel de la, la construcción conceptual y teórica que se va haciendo al mismo tiempo. Y este es un proceso que se da, digamos, en simultáneo. No hay primero, digamos, o sea, un momento en el cual se define la teoría y después entonces se va al campo, sino que teoría, digamos, o sea, la construcción y la elaboración en términos conceptuales y teóricos, y el desarrollo, digamos, o sea, del trabajo de campo y la producción y elaboración del material empírico se produce al mismo tiempo. Entonces son caminos en paralelo, no, digamos, o sea, secuenciales, ¿no? Que primero, digamos, hay uno que es el desarrollo del marco teórico y después, entonces, voy y aplico, digamos, esa técnica de recolección de datos y entonces después son las conclusiones. O sea, este proceso es un proceso más recursivo, no lineal, digamos, o sea, que tiene muchas idas y vueltas y muchos circuitos de retroalimentación que se van produciendo a lo largo de todo el proceso. Para entrar, digamos, o sea, un poquito más en detalle acerca de justamente de qué es lo que la etnografía no puede ser, el texto de Rockwell nos va a proveer 5 claves que me parece que son, digamos, muy interesantes para poder definirla y están muy claras. Entonces, veamos cuáles son esas 5, digamos, o sea, claves que nos está proponiendo Rockwell. La primera, digamos, o sea, tiene que ver con que la etnografía focaliza, digamos, o sea, en aquello que Rockwell señala como, no, quería acercarlo, pero no sé si lo como documentar lo no documentado. Y esto tiene que ver con la propia tradición del trabajo, digamos, antropológico y el lugar que tenía la etnografía como una descripción, ¿no? Etnografía, digamos, es otredad, descripción de la otredad, y por lo tanto la cuestión de la descripción como conocimiento de primera mano tiene un lugar preponderante, y en lo que estuvimos viendo acerca de cómo se constituyó la antropología como disciplina, justamente se encargaba en esta división del trabajo académico de los mundos, digamos, o sea, de las otredades, ¿no? De los mundos fuera de, digamos, el ámbito de la civilización europea, y por lo tanto, digamos, o sea, encontrarse con una diversidad de formas culturales, de las cuales muchas de esas formas culturales no tenían registro escrito. Digamos, algunas sí, algunas tenían una amplísima y vieja tradición de escritura, pero la mayoría, digamos, o sea, de las sociedades que los etnógrafos empezaban a tratar eran justamente sociedades ágrafas. Entonces, en ese sentido, lo que hacía, digamos, el sentido de documentar lo no documentado de la antropología tenía que ver con eso, con describir, bueno, cómo eran, o sea, pasar del registro, digamos, escrito, y por lo tanto a traducir, digamos, o sea, digamos, ese conocimiento en un soporte de conocimiento que podía integrarse en sistemas de distribución y producción del conocimiento occidentales, que estaban basados justamente en el material escrito, en los libros, en las bibliotecas, en los repositorios, justamente ese conocimiento sobre el otro. Pero esto, digamos, o sea, que es una característica histórica de la trayectoria de la antropología, puede entenderse también de otra manera, que es mucho más interesante y que describe mejor cuál es el rol de la etnografía en forma contemporánea, que no es meramente, digamos, o sea, documentar aquello que no está documentado, en el sentido que no tiene soporte en términos, digamos, o sea, escritos y gráficos de conocimiento, sino justamente pensar a qué otros sentidos nos remite
la idea de lo no documentado. Y entonces lo no documentado tiene distintos anclajes en, digamos, o sea, la antropología contemporánea. Lo no documentado es lo que veíamos con la clase anterior, que tiene que ver con aquello que es tan rutinario, tan familiar, tan propio, digamos, que entonces no necesita ser explicitado. Entonces, no documentado puede ser también la cuestión de la no explicitación, cosas que están tan incorporadas en las rutinas cotidianas de interacción de los sujetos sociales, que entonces no son evidentes, y por lo tanto la antropología y el método etnográfico en particular, perdón, y el enfoque etnográfico en particular, puede ser muy útil para poder trabajar en aquella, digamos, o sea, en aquella interfase de sentidos y prácticas que los sujetos no necesitan, digamos, o sea, explicitar. Entonces, están naturalizadas, ¿eh? Porque justamente no son, digamos, o sea, evidentes, no son, digamos, visibles. Entonces, todo el trabajo de desnaturalizar ese tipo de prácticas, ese tipo de sentidos, es algo, digamos, o sea, en lo cual la etnografía como enfoque tiene, digamos, un rol muy importante, un rol protagónico. En el mismo sentido, también aquello que no está documentado generalmente son las formas en las cuales el poder se reproduce, ¿no? Las estructuras de poder y autoridad. Entonces, en este sentido, hay algunas que son muy evidentes, pero hay otras que son mucho más subterráneas, que están, digamos, que son subyacentes a lo que es la evidencia, a lo que es la evidencia de las relaciones sociales en la práctica cotidiana, y que son mecanismos, digamos, o sea, subyacentes, mucho más complicados de develar. Entonces es necesario, por ejemplo, para poder asegurar y para poder pensar cómo son sus sistemas de dominación, hacer un trabajo de justamente documentar aquello que no está documentado, porque, digamos, porque hay intereses que suponen que si no se documenta, entonces eso funciona en la medida que está documentado y en la medida que es visible y se puede compartir y se puede circular, entonces el efecto de esos mecanismos de poder disminuye, ¿no? Esta correlación entre conocimiento y poder. Entonces, cuanto más conozco, digamos, o sea, y más controlo los sistemas de conocimiento, más poder tengo. Por lo tanto, hay todo digamos, un ámbito de esos sistemas que lo que hacen es ocultar los mecanismos, digamos, o sea, de reproducción de la dominación, y por lo tanto, si yo puedo develar esas formas, digamos, en las cuales la dominación se pone en práctica y se reproduce, entonces voy a abrir, digamos, a un uso más emancipatorio de justamente la producción de conocimiento. ¿Para qué producir conocimiento? Bueno, para poder, digamos, lograr emancipar a aquellos grupos subalternos, para lograr, digamos, contribuir a la emancipación de esos grupos subalternos, para pensar, digamos, o sea, en formas de resistencia. Y acá entramos en digamos, el tercer anclaje, por qué lo no documentado es importante y a qué nos estamos refiriendo cuando decimos documentar lo no documentado, que tiene que ver con las acciones de resistencia que generalmente se mantuvieron a resguardo, digamos, o sea, cómo se construye la resistencia, un poder omnioso, un poder, digamos, muy importante, un poder, digamos, siempre presente, tiene que ver con no ser, digamos, o sea, visibles frente al poder, porque si no, justamente el poder lo que hace es cortar, destruir, segregar, atomizar. Entonces, las estrategias de resistencia también son estrategias que se mantienen, digamos, o sea, de alguna forma en digamos, la parte no visible, no evidente, digamos, no evidente en superficie de las tramas sociales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, trabajar en la importancia de lo que es recuperar las viejas trayectorias de resistencia, la historia, digamos, o sea, de las trayectorias de resistencia frente, digamos, o sea, a determinada realidad social, en términos de justamente poder compartir y poder retroalimentar esas experiencias de lucha y resistencia en el presente, o poder, digamos, o sea, traer el hilo de las nuevas estructuras, digamos, o sea, de las nuevas formas de resistencia que se van moldeando y que se van generando en la cotidianidad frente, digamos, o sea, a distintas, digamos, o sea, acciones por parte de el sistema de dominación. Entonces, en ese sentido, las tres formas, digamos, o sea, aquello que es de tan familiar y tan rutinario no se ve y está naturalizado. Aquello que es conscientemente ocultado en términos de permitir la reproducción de las estructuras de poder, pero también aquello que es oculto en términos estratégicos para poder justamente garantizar la continuidad, digamos, y la eficacia de las acciones de resistencia, son tres aspectos no documentados que son importantes de trabajar en una perspectiva etnográfica. Entonces, en este sentido, la etnografía lo que va a hacer es documentar, trabajar en evidenciar y en testimoniar, digamos, acerca de estas tres formas. Ahora, obviamente hay un componente ético que nosotros vamos a ver, digamos, en la clase que viene, pero que es súper importante, lo adelantamos ya,
una cosa es poder develar cómo funciona el sistema de reproducción del poder y la dominación, y otra cosa, digamos, es develar cómo funcionan las estrategias de resistencia. Las estrategias de resistencia solamente digamos, tiene sentido, digamos, desde un posicionamiento ético, documentarlas, digamos, o sea, hacerlas visibles en términos de un proceso de elaboración y de mejora, digamos, o sea, y de reflexividad con los sujetos en términos de mejorar sus prácticas, no de develar frente, digamos, o sea, esa trama de relaciones frente al poder para que justamente se lo apropie y entonces las logre, desactivar. Que justamente, digamos, o sea, este tipo de cosas era lo que nosotros veíamos en la crítica al funcionalismo. Bueno, el funcionalismo lo que hizo fue digamos, aquellos conocimientos que podían ser, digamos, o sea, resistentes, ¿no? y aquellas formas de práctica que podían ser resistentes al avance del poder colonial, digamos, o sea, fue justamente conocerlas, documentarlas, porque no estaban documentadas y esa documentación fue capturada por digamos, el propio sistema colonial para poder mejorar, para poder, digamos, hacer más efectiva su dominación. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos construyendo, digamos, o sea, conocimiento etnográfico. ¿Por qué? Porque justamente como el conocimiento etnográfico tiene digamos, esta posibilidad de documentar lo no documentado, de aquello que es cotidiano, digamos, o sea, evidenciarlo, tenemos que tener cuidado acerca de qué tipo de conocimiento estamos produciendo, para qué lo estamos conociendo y para quién estamos produciendo conocimiento. El segundo punto tiene que ver con este énfasis en lo descriptivo, que también es una marca de fábrica histórica, digamos, o sea, del método etnográfico, del enfoque etnográfico, pero que tiene que ver justamente con la primacía de una forma de construcción de conocimiento que está vinculada al método inductivo y no al método deductivo. Digamos, no se parte de leyes generales para poder explicar los fenómenos particulares, sino que se parte de los fenómenos particulares que por contraste y por comparación van a permitir justamente elaborar afirmaciones de alcance más general. Pero siempre, digamos, a partir de especificar qué es lo característico, qué es lo particular, qué es lo que hace singular, digamos, algunos procesos y por qué esa singularidad es importante. ¿Por qué entonces trabajar en lo que sería, digamos, las particularidades, la enorme riqueza y diversidad de las particularidades de las formas de hacer, de las formas de construir relaciones, de las formas de construir sentidos que nosotros vamos a encontrar en nuestros interlocutores, es relevante en términos de una producción de conocimiento y aportar, digamos, o sea, desde ese lugar a discutir, a problematizar, a poner entre paréntesis las grandes afirmaciones generales que lo que hacen es construir, en la mayor parte de los casos, esto que veían ustedes en el práctico, que hicieron en la clase pasada, acerca de la historia única. Bueno, generalmente la historia única está atada, digamos, o sea, a una forma de producir conocimiento que tiene que ver con priorizar la homogeneidad, priorizar lo que es uniforme, priorizar aquello, digamos, o sea, que es de alcance amplio, que explica la mayor parte de las cosas. Bueno, este método, digamos, de pensar, de producir conocimiento en términos inductivos, tiene que ver justamente con un enfoque que va a priorizar lo específico, lo particular, lo cualitativo, aquello que sale, digamos, que no explica la regla general, aquello que la ley, digamos, o sea, de alcance general no puede, digamos, o sea, dar cuenta. Entonces, en ese sentido, hay un énfasis en justamente las particularidades y las especificidades, pero lo que vamos a ver es que desde esas particularidades y especificidades se interroga, se interpela, o se afirma, digamos, o sea, o se especifica, o se complejiza aquellas, digamos, o sea, afirmaciones de alcance más general. El tercer punto, pero bueno, lo que nos queda del segundo punto es que el énfasis es un énfasis en la particularidad. Entonces esto lo que va a tener mucho que ver es con qué tipo de preguntas podemos formular para ser respondidas de un enfoque etnográfico. El enfoque etnográfico no sirve para responder todas las preguntas de investigación, no. Hay un montón de preguntas de investigación que no encuentran, digamos, o sea, correlación con la puesta en práctica de un enfoque etnográfico, y esto es lo que vamos a ver después. Después, bueno, estoy haciendo un bailecito acá con esto, es muy interesante. El tercer punto de los 5 que está planteando Rockwell tiene que ver con es muy importante, no hay una escisión, digamos, o sea, no hay una separación entre la etapa de la elaboración de datos, y fíjense que acá
yo les puse como elaboración de datos y no recolección de datos, y esto tiene que ver con posicionamientos epistémicos, vamos a ver ahora en la segunda parte de la clase, y el análisis. Y esto, ¿por qué? Digamos, o sea, no es que hay una instancia en la cual esos datos se recolectan y entonces después hay un análisis posterior, sino que esas dos cosas se van dando al mismo tiempo, eso ya lo estuvimos adelantando antes, pero además no está disociado, digamos, en términos de quiénes son los sujetos que hacen cada una de esas dos prácticas. Esto, digamos, en muchos de los análisis, y principalmente, digamos, o sea, en mucha de la sociología cualitativa, es así, hay gente que se encarga de ir a hacer las encuestas físicamente, que va, digamos, o sea, genera, digamos, o sea, los formularios se generan por una persona, pero se aplican por otra, y después se analizan por la misma persona que los generó. Entonces lo que tenemos es digamos, un conjunto de gente que generalmente son estudiantes o becarios, o etcétera, que son los que hacen, en definitiva, el trabajo de campo, es decir, van al campo, aplican el formulario, vuelven con esos resultados y entonces el análisis se hace por parte de los investigadores que lo diseñaron. En este caso, digamos, y eso es válido para, no, vamos a ver, digamos, es muy válido para contestar determinadas preguntas, pero no otras. Y en este caso, digamos, o sea, lo que diferencia a la etnografía como enfoque es que esas dos, digamos, instancias son hechas por la misma persona, que es el investigador. El investigador va de primera mano, ¿se acuerdan cuando veíamos eso de, bueno, no trabaja más con esa antropología de escritorio, de gabinete, ¿no? De donde le llegaban los informes de los colonizadores, de los misioneros, y entonces elaboraban, digamos, o sea, una teoría o trabajaban en forma de aplicar la teoría a esos datos nuevos, sino que justamente a partir de Malinowski en adelante y el trabajo de campo y también de Boas, por supuesto, la importancia de tener la experiencia directa y de primera mano fue lo que, digamos, priorizó y un poco, digamos, o sea, marcó el tipo de aproximación que tenía la antropología y en particular la etnografía en términos de cómo abordar esa otra edad. Entonces, en ese sentido, eso sigue siendo así. El investigador va al campo, hace el trabajo de campo y analiza al mismo tiempo que hace el trabajo de campo, eso lo vamos a ver ahora, entonces no podemos plantear que son etapas diferenciadas. No hay una etapa diferenciada entre recolección de datos, como lo llaman los sociólogos, y el análisis propiamente dicho. En ese sentido, la experiencia directa y prolongada que definía el trabajo de campo, nosotros vemos que hoy en día no se hace de la misma forma, pero sí tiene estas dos cuestiones. Que primero, que es directa, que es una experiencia, digamos, o sea, en primera persona que hace el investigador, y por lo tanto también, digamos, o sea, es prolongada en el tiempo, no quiere decir que la convivencia hoy se haga de la misma forma, pero sí es prolongada en el tiempo en el sentido que insume una escala temporal mucho más amplia que ir a aplicar una encuesta. Una encuesta se puede, si yo tengo mucha gente aplicándola, la puedo hacer en una semana, y un trabajo de campo de una semana, digamos, difícilmente me permita, digamos, o sea, llegar a algún tipo de conocimiento desde el punto de vista etnográfico. Entonces, requiero más tiempo, requiero entradas y salidas permanentes al campo, requiero negociar las instancias, digamos, de acceso y negociar las instancias de permanencia en el campo, y, digamos, esto es algo que también es una diferencia fuerte con otras formas de investigación cualitativa. El cuarto punto es el de la perspectiva, digamos, de los actores. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es un poco lo que les había adelantado antes. Si la producción de conocimiento en etnografía se hace de esta relación entre repertorios de conocimiento diferentes, entonces un repertorio es el que acumuló la disciplina, en particular de la antropología y la etnografía, que se fue trabajando sobre ese tema, pero también otros repertorios de la psicología, la sociología, la historia, digamos, etcétera, pero en igual importancia el repertorio de conocimiento elaborado por los propios sujetos, por los propios interlocutores que tenemos. Entonces es algo que se legitima y se valoriza, digamos, o sea, de forma muy importante en la producción de conocimiento etnográfico. Por lo tanto, la perspectiva de los actores, o sea, qué es lo que los actores piensan, dicen, digamos, o sea, cuáles son las teorías nativas, si se quiere, para poder explicar los fenómenos que a nosotros nos interesaron, son algo que vamos a recuperar con especial cuidado. Por eso, acá les hablaba de recuperar los universos de sentido, en qué forma, digamos, o sea, cobran inteligibilidad las prácticas que nosotros vemos, por qué estos sujetos están haciendo lo que hacen. ¿Cuáles son las razones? Yo, digamos, no pienso que las razones son erradas de antemano, o que son, digamos, irracionales, o que son legítimas, sino que
trato de encontrar el sentido que le da racionalidad y legitimidad dentro de ese marco. Entonces, acá es donde lo que vimos del relativismo, digamos, o sea, se incorpora en términos, digamos, o sea, obviamente matizados, no es un relativismo extremo, sino es pensar, bueno, si se hacen por algo eso, si se hacen esas prácticas, digamos, hay algún tipo de construcción de sentido que le provee sustento en términos sociales, no en términos de la práctica del individuo solamente, obviamente. Entonces yo tengo que reconstruir cuáles son esos universos, cuáles son, digamos, esas tramas de sentido que envuelven las prácticas que yo voy a trabajar, que yo voy a ver, que voy a registrar. Entonces, ese trabajo de reconstrucción justamente es un trabajo de reconstrucción que no se hace inmediatamente, que requiere, digamos, una presencia prolongada en términos del interés, por lo menos investigativo, y lo que permite justamente es empoderar, digamos, o sea, generar, digamos, esa legitimidad a las prácticas, digamos, o sea, de los sujetos que muchas veces, cuando estamos trabajando con sujetos subalternos, son sistemas de conocimiento que fueron no considerados, no legitimados, subordinados durante mucho tiempo por parte de los poderes, digamos, centrales o los actores dominantes. Entonces, todo este trabajo, justamente, es un trabajo que hay que hacer con especial cuidado. Y el último punto que tiene que ver, que está obviamente relacionado con la construcción de conocimiento, es eh, esto, digamos, reforzar esta idea del diálogo entonces entre el nivel del registro empírico, de la importancia que tiene, digamos, o sea, lo observable, pero siempre lo observable yo lo estoy mirando desde algún lugar, y siempre lo observable, digamos, o sea, cobra sentido en términos de investigación más amplia en este diálogo de, este, de contraste, digamos, y de comparación con otro tipo de explicaciones, y ahí es donde se produce, digamos, o sea, conocimiento etnográfico de verdad, digamos, donde yo lo que puedo hacer es traer distintos repertorios, ponerlos, digamos, o sea, en relación, ponerlos en diálogo, y a partir de esa síntesis que se elabore, entonces producir conocimiento nuevo. Entonces, no es un conocimiento que ya está, digamos, definido, predefinido en términos teórico-metodológicos, y entonces después el campo me aporta datos que ilustran ese conocimiento. Esto es muy importante, porque nuestro punto de partida generalmente es este. Yo tengo un conjunto de ideas, de supuestos, a veces de sentido común, pero muchas veces, digamos, o sea, supuestos que se derivan del conocimiento conceptual y teórico que yo voy teniendo a partir de mi entrenamiento en la disciplina, y cuando voy a ver la realidad la veo desde esos anteojos. Y entonces lo que hago, digo, bueno, esto es listo, me ilustra esta noción que yo aprendí en mi formación universitaria, digamos, etc. La cuestión acá es diferente, poder justamente reconstruir esos sistemas de conocimiento locales y ponerlos en contraste y ponerlos en diálogo, que es justamente lo que vamos a ver en el texto de Nancy Rockwell. Vamos a trabajar muy probablemente en el práctico que viene con ese mismo texto, así que no sé si ahora le voy a dar alguna indicación sobre eso, en la parte escrita, digamos, el teórico, y vamos a empezar a perfilar justamente por qué estamos hablando de este diálogo entre repertorios de conocimiento diferente como un punto de partida básico, algo que define, digamos, a la investigación de nuevo. Entonces, bueno, con estos 5 vamos a terminar este primer bloquecito, y entramos en la presentación en el segundo bloque de la primera parte entonces de la unidad. Nos vemos en un ratito.